Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias. Yo te ruego que este estudio sea de bendición, que lo respaldes con tu poder, con tu unción, Padre, para poder ser completamente libres. No solamente aprender de una forma teológica o de una forma mental qué o cómo tenemos que ser libres, sino poder que todo esto que estamos enseñando, tu palabra, penetre en nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y pueda ejecutar el efecto de lo que estamos leyendo, aprendiendo e instruyéndonos. Te ruego, Señor, que me uses, que me limpies de todos mis pecados, Señor, en el nombre de Jesús, que tenga misericordia de cada uno de nosotros, y que tu palabra, Señor, nos libre de nuestra ruina y nos haga libres, Señor, y nos sane. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, como habíamos estado viendo en el estudio anterior, ¿cierto? Como ustedes pueden ver ahí, ¿cierto? Que pueden verlo, ¿cierto? Creo que sí. Estamos viendo el estudio de la necesidad de ser libres, pero causas de contaminación espiritual. Y el viernes pasado vimos las causas de contaminación espiritual, las hereditarias, ¿ya? Y hoy día vamos a ver las del pecado personal. Antes de pasar, ¿cierto?, a este tema, creo que es importante una cosa que venía hoy día, meditando con el Señor, es de que como yo les estaba explicando antes, ¿cierto? Cuando hablamos de un pecado generacional o un pecado de herencia, nosotros nos encontramos con una parte práctica, una parte natural o una parte adquirida, enseñada, y a la vez espiritual. No porque sea natural o porque sea práctico, es decir que no es espiritual. Un ejemplo de esto, por ejemplo, una enfermedad genética. Nosotros podríamos decir, pero eso es algo natural, ¿cierto? Es algo práctico que, obviamente este tipo de enfermedad se almacena en el material genético y obviamente se va a traspasar, ¿cierto?, a los hijos. Sin embargo, no porque tenga una explicación natural o fisiológica, quiere decir que no es espiritual. Lo espiritual gobierna sobre lo natural. Y lo natural también tiene influencia sobre lo espiritual. Pero lo espiritual es lo que gobierna, lo que prima. Ahora, también, por ejemplo, en el alcoholismo o en cualquier otra cosa, no es solamente los espíritus que van a como provocar algo mágico detrás, sino que lo natural o lo adquirido va a ir de la mano con lo espiritual. Por ejemplo, si yo soy alcohólico, ¿cierto? Eso podría generar algún desperfecto en los hijos, por ejemplo, si una madre en gestación es alcohólica, por ejemplo. ¿Cierto? Eso va a traer consecuencias obvias sobre el niño. Además, si yo vivo en una familia donde el alcoholismo es normal, que casi siempre viene, acompañado de violencia, pelea, quizás hasta droga, abusos, quizás cualquier otra cosa, eso va a ser una normalidad para mí y yo puedo de aborrecerlo, ¿cierto?, a tal punto de tener un trauma con eso, con cualquier persona que veo alcohólica, ¿cierto?, veo con olor a trago, o cuando yo me convierta al cristianismo puedo ser, un religioso, que nada de alcohol, que nadie puede tomar alcohol, que los que beben una copa son pecadores, etcétera, etcétera, o me puedo ir al otro extremo de verlo como algo bueno, que puede terminar siendo una trampa pecaminosa para mí, ¿ya? Pero también nos vemos, por ejemplo, en los pecados de herencia, ¿cierto? Que uno ¿cierto? Tiene que entender que en las relaciones que nosotros tenemos, por ejemplo, con nuestros padres o con nuestros cónyuges, ¿cierto? Todo lo que venga de nuestros padres o lo que venga después de nuestros cónyuges tiene una alta profundidad hacia nuestro ser, hacia nuestra identidad. Nuestra identidad tiene que estar en Cristo Jesús. Pero hay relaciones que nosotros tenemos que son más cercanas y tienen mayor influencia. Como les dije el viernes pasado, ¿cierto? Que solamente hay una relación tan estrecha entre dos seres humanos como el matrimonio, no hay otra. Quizás una que se podría asemejar, pero que no tiene tanta relevancia, porque no es una relación que yo escoja, es la del padre sobre los hijos.
¿cierto? La del padre, digo padres, ambos, mamá y papá, ¿cierto? Entonces, cuando vienen maldiciones, por ejemplo, de actitudes, de la boca, de violencia física, de violencia psicológica o cualquier otro tipo de maldición que viene de los padres a los hijos, ¿cierto? O del que está ocupando el lugar de padre o madre sobre los hijos, tiene un nivel de profundidad tan grande en nosotros que el nivel de contaminación demoníaco es más profundo. ¿Por qué? Porque el demonio tiene mayor acceso. Es como, por ejemplo, que yo como padre, si maldigo, ¿cómo se llama a mi hijo? Que no es solamente que yo le diga, te maldigo, hijo, sino que cuando yo le digo, eres tonto, eres estúpido, eres inservible, etcétera, etcétera, yo lo estoy identificando con ello. Por lo tanto, es como si yo, tanto con las palabras que digo como mis actitudes también, puede ser que yo, sin palabras, esté maldiciendo, ¿cómo se llama?, a mi hijo. Yo estoy abriéndole a Satanás el corazón de mi hijo mucho más profundo que cualquier otro tipo de maldición. Entonces, donde se va a albergar ese demonio o esos demonios, van a quedar en una zona muy profunda. Y esto es importante que lo aprendan para que lo analicen en la relación con sus padres. Entonces, el demonio, cuando es una maldición que viene de padre, madre, ya sea de abandono, rechazo, etcétera, etcétera, el demonio, cuando es el padre o la madre los que dañan, ¿cierto?, ese nivel de autoridad le abre una puerta tan grande como que yo lo puedo escarbar hasta lo más profundo del corazón. Por eso de que habla sobre los padres, sobre los hijos, que dice, no se excite tu corazón a destruir a tu hijo cuando le apliques una disciplina, y después dice, los golpes, ¿cierto?, penetran el corazón, dando a entender de que, claro, van a haber circunstancias donde quizás hay que ocupar algún castigo físico, correccional, con un propósito, no en el desahogo del padre, porque, ¿cómo se llama?, yo estoy hasta aquí, sino con un propósito correccional, ¿cierto? Pero tienes que saber de que si aplicas castigo físico, vas a penetrar el corazón de tu hijo muy profundamente. Por lo tanto, lo tienes que hacer seguro que va en la justicia de Dios. Porque si lo haces seguro en la justicia de Dios, vas a provocar que ese muchacho lo vas a sacar del desvío que se está llevando. Pero si no lo haces en la justicia de Dios, vas a provocar una herida muy, muy profunda. Y lo peor, que cuando provocamos una herida como padres sobre nuestros hijos, o nuestros padres sobre nosotros, tan profunda, y hay una contaminación demoníaca, el demonio tiene acceso a llegar muy, muy internamente sobre nosotros. Por lo tanto, es muy difícil que salga. Y esos son los demonios que están en nuestro carácter. Pero ¿cuál es el problema con estos que están en nuestra identidad? Que estos demonios que están en nuestro carácter y en nuestra identidad nos hacen creer que nosotros somos ellos. Por eso que penetran en nuestra identidad, porque nos identificamos con ese demonio. Por eso que cuesta tanto, incluso cristianos, que muchas veces reconozcamos que parte de nuestro carácter, nuestra forma de ser, de nuestra forma de razonar, tiene una influencia demoníaca. Y muchas veces hay un demonio ahí, dentro de nosotros. Pero como la puerta que tuvo fue por causa de nuestros padres, penetró tan profundamente que para nosotros somos nosotros. Principalmente los de soberbia, rebelión, altanería y temor. Que los cuatro se relacionan, pero creo que son uno de los más importantes que generalmente se albergan en lo más profundo del corazón del hombre, porque son las heridas más profundas que se provocan en la infancia o en la adolescencia. Lo mismo pasa con los cónyuges también. En actitudes, en palabras, yo le abro, ¿cierto?, una puerta abierta a Satanás para que penetre lo más profundo del corazón, pese a que ya hay una identidad formada, ¿cierto?, pero para que penetre lo más profundo del corazón y se pueda albergar y destruir de una manera más eficiente a una persona. Por eso cuesta tanto sacarlos. Entonces, nosotros tenemos que entender de que para poder ser libre de eso, por eso de que la llave de la liberación es la conversión, que incluye obviamente el arrepentimiento, pero la conversión no es solamente arrepentirse de algo que alguien me está diciendo, sino que la conversión involucra una, ¿cómo podríamos decirlo?, una actitud, una búsqueda diligente, un conocimiento de que no solamente necesito, sino que lo busco
¿cierto? Porque necesito y requiero el arrepentimiento, convertirme, cambiar. Porque en la Biblia esa palabra arrepentimiento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, podríamos traducirla como conversión o como cambio. Entonces, por eso muchas veces esos demonios son tan difíciles de sacar y de identificar por la persona que está contaminada. Incluso muchas veces por líderes de la iglesia. Amén. Entonces necesitamos nosotros entender de que si la herida o la causa de contaminación espiritual fue heredada o traspasada por nuestros padres, no como algo mágico, sino por algo que vivimos, que nos tocó vivir, por una herida, lo más probable es que ese demonio, si hubo una contaminación, ese demonio se haya asentado en nuestra identidad, que es lo más profundo que tiene el hombre. Podríamos definirlo como el corazón del hombre. Amén. Bueno, dicho eso, para que lo podamos ver, ahora vamos a pasar a las causas de contaminación espiritual, al pecado personal. Eclesiastés 10:8 nos muestra, ¿cierto?, aquí un principio que dice de que el que aportillare el vallado o el cerco, o sea, el que destruye el cerco, le morderá la serpiente. Y pese a que es un principio, ¿cierto?, que es un principio como, ¿cómo se llama? Que yo digo, ¿cierto?, que si yo saco la protección que tengo, obviamente, sin protección, me va a venir un mal. Pero sin embargo, también la Biblia, no por casualidad, muestra un vallado y una serpiente. Acuérdense que en la Biblia claramente la serpiente es símbolo de demonios, ¿ya? En las Escrituras es llamado Satanás la serpiente antigua, etcétera, etcétera. Y también el pueblo de Israel fue atacado por serpientes, ¿cierto? Que desde un punto de vista espiritual podríamos ver de que podrían ser incluso hasta un ataque, ¿cómo se llama?, demoníaco. Sin embargo, nosotros vemos que si nosotros botamos nuestro cerco que nos protege, que podríamos ver lo que es la santidad, nos va a morder la serpiente, ¿ya? Y el vallado se rompe a causa del pecado. Vamos a ver Proverbios 17:19. Proverbios 17:19. Dice: la prevaricación ama el que ama el pleito, y el que alza su portada, o el vallado, quebrantamiento busca. Y aquí está, la prevaricación ama al que ama el pleito, y el que alza su portada, quebrantamiento busca. Relaciona, ¿cierto?, la maldad con botar el pórtico de protección, ¿cierto? Entonces, nos encontramos con ese principio de causalidad. Si yo peco, van a venir consecuencias. Amén. Y esa consecuencia es contaminación demoníaca. Vamos a ver el ejemplo de Saúl. Primera de Samuel 16, 14, 23. Primera de Samuel 16, 14. Dice: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Vamos a ver versículo 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios era sobre Saúl, David tomaba el arpa y tañía con su mano, y Saúl tenía refrigerio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Vamos a ver de que aquí nos muestra claramente una contaminación demoníaca que venía sobre Saúl. Esto nos da a entender que cada cierto tiempo venía un demonio y lo atacaba. Era un espíritu violento, un espíritu amargo, un espíritu de locura y de falsa profecía. Y ojo con eso: espíritu de amargura, espíritu de celos y envidia, espíritu de violencia o ira, espíritu de locura y espíritu de falsa profecía. Acuérdense de que hay en una oportunidad donde viene este espíritu, donde dice de que Saúl andaba como si estuviese profetizando, pero bajo la influencia de este demonio. ¿Cuál es la causa? La rebelión. Primera de Samuel 15, 22, 23. Vamos a ver que el pecado personal de Saúl fue la causa de esta contaminación. Dice: y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, él también
te ha desechado para que no seas rey. Rebelión, prevaricación, no prestar atención, infringir el mandamiento de Dios. Amén. Entonces, eso le trajo consecuencias a Saúl, ¿cierto? Porque Dios no le dio solamente una oportunidad, sino le dio más de una oportunidad. Y finalmente vino contaminación demoníaca. Consecuencias de la rebelión. Proverbios 17:11 dice claramente de que al rebelde su propio mal busca y mensajero cruel le será enviado. Y esa palabra mensajero en el hebreo es ángel. Entonces, el rebelde no busca sino su propio mal. ¿Qué trae la rebelión? Mal, maldición, ¿cierto? Que me vaya mal, que haya maldad en mi casa, etcétera, etcétera. Lo contrario de la bendición. Y mensajero cruel le será enviado. La rebelión es un principio satánico, es un principio demoníaco. La rebelión es la base de la soberbia, de la arrogancia. Amén. La amargura puede llevar a la rebelión. La envidia, los celos pueden llevar a la rebelión. ¿Ya? Entonces, Proverbios 17:11, la rebelión. Ahora, si lo definimos desde un punto de vista bíblico, cualquier pecado es rebelión en contra de Dios. El infringir la ley de Dios, los estatutos de Dios, es considerado por Dios rebelión. Amén. Efesios 2:22. Bueno, pero Proverbios 17:11 nos muestra de que las consecuencias de la rebelión no solamente es maldición, sino mensajero cruel le será enviado, contaminación demoníaca. Un demonio viene a ejercer esas maldiciones sobre una persona rebelde, que no se quiere arrepentir, obviamente. Efesios 2:2 dice de que antes, cuando éramos mundanos, ¿cierto? Cuando estábamos en el mundo, estábamos bajo la influencia del mundo, de nuestros pensamientos, etcétera, etcétera, bajo la potestad del príncipe de la potestad del aire, el cual ahora opera sobre los hijos de desobediencia. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26, habla de que el siervo de Dios debe ser manso para poder prestar defensa ante los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se liberen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Los que se oponen a Dios, los que se oponen a la doctrina de Dios, a la enseñanza de Dios, a los mandamientos de Dios, ¿cierto? Con una rebelión abierta, manifiesta, están creyendo que están haciendo su propia voluntad, los que no quieren hacer la voluntad de Dios, pero están haciendo la voluntad del diablo. Dice que están bajo el lazo del diablo, haciendo la voluntad de él. Y dice Dios que les conceda que se arrepientan. ¿Cuál es la llave para salir de la rebelión o de la contaminación demoníaca de la rebelión? El arrepentimiento. De gracia de Dios. Uno de los pecados o de las contaminaciones demoníacas que a mí más me costó poder afrontar y poder vencer fue justamente la rebelión, la soberbia encubierta, ¿cierto? Que esa soberbia encubierta muchas veces se transforma cuando nos convertimos al cristianismo en un espíritu religioso. Entonces, yo empecé a clamar. Yo llegué a un punto que dije, Señor, yo realmente, yo estoy frente a ti sabiendo o admitiendo, Señor, pero de una manera real, no solamente con palabras, ¿cierto? Que ni siquiera tengo la capacidad de arrepentirme. Porque yo creía que las sabía todas, que era un ungido, que era un siervo de Dios, que tenía revelación, profecía y un montón de cosas. Yo dije, ni siquiera tengo esa capacidad, por la conciencia que Dios me había traído. Entonces, ¿qué hice? Empecé a leer la Biblia, la ley de Dios, y empecé a arrepentirme de cada pecado que era mencionado por la Biblia, uno por uno, pedir perdón por mí, por mis pecados hechos por mis antepasados, ¿cierto? Uno por uno, cada uno de ellos. Aunque yo pensara que nunca lo hice, Señor, yo te pido perdón en el nombre. Y después de un año y medio, recién Dios me concedió la conciencia completa. Pero en todo ese proceso Dios estaba trabajando, quebrantándome, sacando la rebelión. Amén. Nehemías 9, 26 al 27. Nehemías 9, 26 al 27. Dice,
Pero te irritaron y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Y los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, y en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tus muchas misericordias les dabas salvadores que los salvasen de mano de sus enemigos. Y acá hay un principio importante que pasa el día de hoy. Por eso que es tan relevante el pecado de la rebelión. Porque muchas veces la iglesia o nosotros nos dirigimos o nos dejamos gobernar nuestras casas, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestra forma de decidir muchas veces las cosas. Nos dejamos gobernar por el principio de la rebelión. ¿Qué es lo que dice acá, hermanos? Dice: te irritaron y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. Es una forma literaria de decir de que, ¿qué hice yo con la ley? La lancé para atrás. Y muchas veces nosotros hacemos eso con la palabra. Cuando no la estudiamos, cuando no nos preocupamos de, oye, esto que estaré haciendo, esto que estaré practicando, esta forma de vivir mi vida, de manejar mi sexualidad, de manejar mis finanzas, de cómo manejo mis amistades, todas esas cosas, yo me he preocupado si realmente son agradables a Dios, las formas que yo tengo de ser y de manejar mi vida. Eso muestra nuestra condición espiritual. Porque cuando yo, teniendo la oportunidad de hacerlo, y cuando digo teniendo la oportunidad, no es que tenga tiempo de sobra para leer la Biblia. Cuando yo hablo de tener la oportunidad, es que tengamos al alcance poder hacerlo. Tengo la Biblia, tengo la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Aunque yo diga que no tengo tiempo, pero puedo hacerlo. Muchas veces nos hacemos tiempo para otras cosas, que está bien también. Pero si entendiéramos la urgencia que tiene esto en nuestra vida, como por ejemplo cuando estoy enfermo, siento un dolor en la pierna, un dolor en el pecho. Mire, si usted sintiera una punzada, ¿cierto?, en el pecho, que le da desde el pecho, ¿cierto?, hasta el brazo izquierdo, ¿correría al hospital o no? Bueno, muchas veces nuestra condición pecaminosa es más grave. Amén. Y no corremos a Dios. Entonces muchas veces nosotros así echamos tras nuestras espaldas la ley de Dios o la palabra de Dios. No nos interesamos. ¿Estaré siendo un buen esposo? O sea, para mi juicio quizás sí, pero para Dios. ¿O estaré siendo una buena esposa? Quizás ante mis propios ojos sí, pero la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Pero ante Dios, lo que hago, lo que pienso, cómo gestiono estas cosas, tanto como esposo como esposa, ¿será? El problema es que muchas veces es un temor encubierto porque no queremos sacarlo a la luz de Dios, porque tememos a que probablemente Dios nos diga que está mal y no queremos sacarlo. Y quizás tenga que ver con lo que le dije, al principio. Muchas veces en nuestra infancia o en nuestra educación por nuestros padres o los que cumplieron el rol de padres, muchas veces ellos, a través de las heridas o el pecado que cometieron contra nosotros, abrieron una herida tan profunda que si hubo contaminación espiritual, ese demonio se albergó tan profundamente en nuestra identidad que creemos que somos Él. Por eso es tan difícil muchas veces ser libres de ese tipo de contaminación. Generalmente esos demonios salen en el trato, pero en un trato consciente, en una lucha consciente, donde yo identifico el problema, identifico que tiene una gran parte natural o práctica y una parte espiritual. Y a través de mi condición espiritual empiezo a atacar las partes prácticas y luchar contra la contaminación espiritual. Y a través de ese trato, de esa administración, finalmente voy a ser libre. Y cuando soy libre de eso, soy libre de una manera profunda y el cambio que hay en mi libertad es realmente evidente, es un cambio profundo, un cambio de esencia. Amén. Bueno, ¿qué más dice Nehemías? Dice:
Mataron tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Y aquí hay otra cosa. Muchas veces, cuando nos encontramos con ministros de la Iglesia del Señor Jesucristo, que nos amonestan de estas cosas justamente, para que nos convirtamos a Dios, terminamos quizás no, asesinándolo de una forma física. Pero acuérdense que Jesús nos dice de que odiar es matar, o que tiene el mismo calibre ante Dios. Los terminamos odiando, los terminamos aborreciendo, o los terminamos dañando de una forma directa o indirecta. Amén. ¿Qué más? Dice, y los entregaste en mano de sus enemigos. Y ahí está la contaminación demoníaca. Miren una cosa importante en todo lo que hemos visto, que la mayoría de los pasajes que hemos visto que hablan de contaminación demoníaca por causa de la rebelión, es Dios quien envía o quien permite este espíritu. Yo creo que les he comentado hace tiempo atrás de que lo peor que le puede pasar a un ser humano es que esté pecando en un pecado tan grave como este y no le pase nada, no le venga ninguna maldición, no venga ninguna, aparentemente no tenga ninguna contaminación demoníaca, o la contaminación que tiene que aparentemente no le provoque nada malo, en el sentido de que no le provoque pobreza, que no tenga tristeza, que no tenga problemas de nada, sino que esté súper bien, lleno de demonios, pero súper bien. Eso es lo peor que le puede hacer humano, porque eso nos muestra de que probablemente esa persona está fuera de la gracia de Dios. En cambio, cuando hay un estorbo en el pecado, cuando las maldiciones se ejecutan ahora, en el tiempo que estoy en esta tierra, es porque Dios, por su gracia, me está dando la oportunidad de arrepentirme y convertirme. Porque si no vienen las consecuencias aquí, van a venir después en la resurrección. Y ahí ya no hay más oportunidad. ¿Me entienden? Pero como estamos bajo la gracia de Dios, porque nosotros ya estamos bajo la gracia de Dios, Jesús ya nos encontró, el Padre nos encontró, y esto no viene de nosotros, esto es un don de Dios. Dios nos quiso encontrar, y eso nos da seguridad y confianza de que estamos bajo la gracia. Amén. Por eso que estas maldiciones son latentes, y muchas veces Dios, ¿cierto?, es el que obstaculiza nuestra vida pecaminosa porque quiere salvarnos. Amén. No porque Él se beneficie de que usted deje de pecar. Dios, al contrario, sería, si uno lo hablara humanamente, sería un dolor de cabeza menos trabajo. ¿Ya? Si lo quisiéramos ver desde un punto de vista humano. Isaías 63:10. Isaías 63:10. Dice, mas ellos fueron rebeldes, otra vez el pecado de la rebelión, e hicieron enojar su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Cuando yo persisto en la rebelión, no me quiero arrepentir, ¿ya?, y yo persisto en ello, en rebelarme contra Dios, contra la ley de Dios, contra la palabra de Dios, y persisto en aquello, ¿cierto?, el Espíritu Santo se torna mi enemigo y pelea contra mí. Amén. Ahora, quiero explicar una cosa. Nuestra carne es rebelde, ¿ya? Por eso que nosotros tenemos que andar en el Espíritu. No es una justificación para la rebelión, pero la palabra dice de que nuestra carne se opone a la ley de Dios y no puede sujetarse. Amén. Las Escrituras hablan de eso. No es que si yo siento ese impulso, ya estoy pecando. Yo tengo que discernir que es mi carne, negarlo y sujetarme a Dios. Llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Dios. ¿Ya? Y discernir si quizás detrás de ese impulso, que quizás no puedo combatir, puede haber una influencia demoníaca, de un espíritu de rebelión, que es muy común. Acuérdense que la Biblia dice de que antes de convertirnos estábamos bajo el príncipe de la potestad del aire, el que opera en la desobediencia. ¿Amén? Y yo les di un mensaje hace unas semanas atrás sobre la obediencia. Y la obediencia a Dios, o la rebelión en contra de Dios, incluye muchas veces rebelarnos o no querer sujetarnos a las autoridades delegadas por Dios en los aspectos que le competen sobre nuestra vida, obviamente.
Muchas veces no honramos a nuestros padres, nos rebelamos contra ellos, contra nuestros cónyuges, contra los ministros de la iglesia en las áreas que les competen a ellos, ¿ya? Contra un jefe, ¿cierto? En el área que le compete a él, ¿cierto? No es que yo tenga que hacer todo lo que me diga, ¿cierto? En el área que tiene que ver con el trabajo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, vemos de que Dios se torna el enemigo del rebelde. Ahora, ¿por qué les dije esto de la carne? Porque, por ejemplo, un niño en Cristo, una persona recién convertida, que no es un chipe libre, pero es esperable de una persona que tenga cierta rebelión, de una persona que se está convirtiendo. Por eso que las escrituras nos muestran de que el obispo, ¿cierto? Por ejemplo, que no sea un neófito, porque no vaya a ser que caiga en el lazo del diablo y en descrédito de Satanás, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una persona inexperta en los caminos de Dios, ¿cierto? Y no en teología, sino en la experiencia. Nosotros estuvimos hablando el domingo pasado de las virtudes de Dios, que para poder hablar de las virtudes de Dios tengo que conocerlas, siendo trasladado de la potestad de las tinieblas a la luz admirable. Entonces no es una experiencia en razón del tiempo necesariamente, aunque obviamente tiene que pasar un tiempo, sino en la experiencia que tengo desde el momento de mi conversión, de las virtudes de Dios sobre mi vida, de cómo yo empiezo a aprender a convertirme, ¿cierto? A ser fiel, ¿cierto? Cada vez de una manera más profunda. Entonces, es esperable en una persona que está en ese proceso que tenga cierto grado de rebelión, unos más y otros menos que otros. Por ejemplo, mi hijo, ¿cierto? Como los que son padres saben, ¿cierto? Se habla muchas veces de una manera cómica, ¿cierto? De que más o menos de los 3, 4 años empieza una etapa, ¿cierto? Que es como, ¿cómo se llama? La pubertad infantil, entre comillas digo, ¿cierto? De que empiezan una edad donde empiezan a cuestionar todo, ¿cierto? Antes de los tres años, ¿cómo se llama? De los 3 años, ¿cómo se llama? Y medio, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Con mi hijo yo le decía, ven, y él venía, le decía, hijo, no, y él decía que no. Ahora le digo, ven, y no me contesta. Hijo, te dije que ven, y no me contesta. O ven, hijo, no. Hijo, bájate de ahí, no, no quiero. Entonces, pero no es que él esté haciendo eso porque quiere rebelarse en contra del papá, porque quiere ir en contra de la mamá, porque le quiero hacer daño, porque yo quiero ser dueño de la casa, etcétera, etcétera, sino que en su infancia, en su desarrollo, hay cierto nivel de rebelión, la cual la Biblia nos enseña que debe ser corregido. Porque si no lo corrijo ahora, ese estado infantil de rebelión se va a quedar en él y no va a madurar. Por eso que nosotros nos encontramos muchas veces con gente de 20 años que es rebelde como un niño de 3. Igual, no quiero, ¿por qué? No escucha, no responde, que aquí, que allá. Porque el padre o los padres no lo hicieron madurar. Entonces, muchas veces nos dicen, no, es que hay que dejarlo. No hay que dejarlo. Es normal. Yo tengo que entender de que no es un ataque contra el papá, no es un ataque contra la mamá, no es que él se esté rebelando, que haya algo malo en él. Es parte de su infancia, es parte de su desarrollo. Pero no es que yo lo tengo que dejar ser, que después con el tiempo se le pasa. No se le va a pasar. Las escrituras nos dicen eso, de que la rebelión está pegada en el corazón del muchacho. La vara de la corrección lo alejará de él. Y la Biblia dice de que la corrección o la vara de la corrección, ¿cierto? Librarás al hijo del mal o de la perdición. Entonces, es normal, tengo que entender que es parte de nuestro trabajo como papá. Que hay que corregirlo, hay que guiarlo, porque si yo no lo guío, ¿cómo va a madurar si no puede solo? No tiene las herramientas, el tiempo no lo hace. ¿Cuál es el problema? Que ahora te dicen, no, déjalo, que aquí, que allá, que es parte de su proceso, y le terminan enseñando compañeros de la escuela que tienen su misma edad, o profesores o maestros que no tienen ningún grado de responsabilidad, de identidad con el niño. Si un día están molestos y están atravesados, quizás le dicen algo que puede perjudicar a mi hijo para el resto de su vida, como ha pasado con muchos de nosotros. ¿O no? Entonces, es parte de, pero yo no lo tengo que dejar así. También en el cristianismo, nosotros entendemos de que hay ciertas cosas que nosotros tenemos que soportar cuando nosotros recién nos convertimos. Dios las soporta, pero no las deja así, como que ya déjalo si un recién convertido. No. Viene el llamado al arrepentimiento, el llamado a la conversión, ¿cierto? Viene el trato, viene etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero
lo mira como parte del desarrollo, igual que un niño en Cristo. Amén. Entonces, pero si nosotros persistimos en la rebelión y no respondemos al llamado de Dios al arrepentimiento, nos estamos rebelando en contra de Dios y puede que terminemos siendo contaminados con este principio satánico. Y este pecado es grave, porque esto permite una contaminación demoníaca muy profunda. Y que cuando yo persisto en esto, si se llega a disfrazar de un espíritu religioso, es muy difícil sacar a la persona de ahí, porque de ahí en adelante viene un montón de manifestaciones falsas de revelaciones divinas que me van a mantener en la rebelión, disfrazándolo de obediencia a Dios. Pero estoy obedeciendo a mis pasiones, mis deseos más bajos, ¿cierto? Que se disfrazan de cosas que no son como sucias, ¿cierto? Como cochinas, ¿ya? Entonces, nos encontramos con la rebelión. Ahora puede ser que usted venga ya contaminado con un espíritu de rebelión en su identidad, en su carácter, en su forma de ser. Que en la mayoría de los casos es así. Hay que ver el grado de contaminación que hay. Pero es muy probable, y más si usted cometió un pecado personal como rebelarse en contra de Dios. Yo ya le dije, cualquier pecado en contra de Dios es rebelión, pero muchas veces nosotros nos hemos amargado o nos hemos rebelado en contra de nuestros padres, hemos herido a nuestros cónyuges, nos hemos rebelado en contra de jefes, en contra de maestros, y no hablo del punto de vista, por ejemplo, si yo tengo un mal jefe y él está tratando de meterse en un lugar que no le corresponde, como por ejemplo insultarme, hacer cosas donde yo ponga un paralelo y diga, oye, córtala, por ejemplo. O sea, eso no es rebelión, sino cuando yo soy una persona rebelde. Oye, ¿cómo se llama? Haz tu trabajo. ¿Y qué? Entonces, o, ¿cómo se llama? Con mis padres, principalmente con los padres, ¿cierto? O en el caso de los hermanos que no han escuchado a sus esposas cuando sus esposas han dado un consejo sabio, ¿cierto? O las hermanas cuando no se han querido sujetar a sus esposos, como Dios lo ha hecho, incluso antes del cristianismo. Muchas veces nosotros somos muy llevados a la rebelión, hermanos. Y de eso nos tenemos que arrepentir, porque si hemos cometido pecados graves con respecto a la rebelión, probablemente tenemos causa de contaminación demoníaca o maldiciones en nuestra vida, en nuestras finanzas, en nuestra salud, enfermedades mentales. Acuérdense que vimos en el ejemplo de Saúl, ¿qué provocaba este espíritu enviado de parte de Dios por causa de la rebelión? Provocaba malestar y locura, ¿cierto? Un malestar interno del alma, una bulla interna cuando venía este demonio, incluso hasta físico. ¿Qué más provocaba? Amargura, temor, paranoia. Acuérdense que él, ¿cómo se llama? Él pensaba de que todos estaban conspirando contra él. Lástima propia. Cuando dice, hoy se han compadecido de mí para poder capturar a mi enemigo, David. Y paranoia porque pensaba que David estaba conspirando contra él y David simplemente quería vivir tranquilo. Y es más, si Saúl hubiese sido inteligente, David hubiese sido su mejor compañero. David incluso hubiese, ¿cómo se llama?, afirmado el trono de Saúl. Y probablemente el traspaso del reinado hubiese sido en paz, en abundancia para Saúl, para toda su familia. Amén. Entonces, ¿qué más? Provocaba celos en contra de David. Envidia. Cuando empezó a ver de que Dios estaba con él, sintió temor, envidia, celos del qué dirán. Amén. Locura y falsas manifestaciones de profecía. Dice que andaba como loco, divariando, con atavíos de profeta. Y terminó cayendo en la hechicería y en la brujería. Esas maldiciones, si están latentes sobre usted, alguna de ellas podría ser la causa un espíritu de rebelión o el pecado de rebelión. Y aunque no las tenga, hermano, si usted se da cuenta de que ha sido rebelde, de que ha deshonrado a sus padres, a su cónyuge, o con sus hijos, o con un jefe, o con un pastor antiguo, etcétera, etcétera, lo que sea. Si usted ha sido rebelde, no en el sentido de defenderse de una violencia, eso no es rebelión, ¿ya? Necesita arrepentirse, y si puede restaurar y pedir perdón, tiene que hacerlo. Amén. Ya. Creo que este es el último punto que vamos a poder ver, y lo otro lo vamos a dejar para el próximo viernes.
Pecado personal. Vamos a ver el de Job. Job 2, 7, 8. Dios me está llevando otra vez a estudiar el libro de Job, para tratar mi vida, obviamente, y para poder ahondar un tema que Él me ha venido hablando hace años atrás, y que cada cierto tiempo lo profundizo un poco más. Dios me habla, no para dar estudios, sino para mí, y después, ¿cierto?, lo llevo quizás a dar una enseñanza o a continuar con ese estudio. Job 2, del 7 al 8, dice: Y salió Satanás de delante de Jehová e hirió a Job con una maligna sarna desde la planta del pie hasta la mollera de su cabeza, y tomaba una teja para rascarse con ella, y estaba sentado en medio de la ceniza. En los estudios bíblicos nosotros podemos entender de que esta sarna maligna era una úlcera o unas heridas, ¿cierto?, que podría ser incluso visto como una especie o un tipo de cáncer que le dio a Job. En la piel y en otros órganos. Nosotros vemos en todo el libro de Job de que él habla de su hígado, habla de sus entrañas, habla de sus riñones, habla de su corazón, habla de el no poder dormir, de ser atormentado cada vez que él quería dormir, de los dolores que no lo dejaban dormir, y cuando podía conseguir dormir, ¿cierto?, venían todos estos tormentos, era algo terrible, ¿ya? Posibles causas: el temor. En Job 3:25 nosotros vemos que dice: porque el temor que me espantaba me ha sobrevenido, y me ha acontecido lo que temía. Y miren, les quiero mostrar un detalle en Job, ¿cierto?, 1, aunque no voy a leerlo, pero nosotros nos encontramos que la Biblia da testimonio, y Dios mismo da testimonio, que Job era un varón temeroso de Dios, perfecto, un siervo de Jehová, que no habría como él en toda la tierra. Y él hacía una cosa, dentro de muchas cosas que uno puede ver, pero quiero ir a este, detalle. Sus hijos él tenía 7 hijos y 3 hijas, y los hijos hacían fiesta todos los días, cada uno en un día de la semana. Primero el primogénito, después el segundo, tercero, el cuarto, el séptimo, y las 3 hermanas también estaban en todas las fiestas. Por lo tanto, eran personas que uno podría decir ahora carreteros, ¿cierto? Todos los días de fiesta. Ahora, ¿quién les proveía para hacer las fiestas? Obviamente era de la hacienda de Job. Probablemente ellos también trabajaban en la hacienda, pero probablemente no tan arduamente si estaban todos los días de fiesta. ¿Ya? Entonces, ¿qué era lo que hacía Job? Que en sí mismo no es malo, sino el porqué, la causa que venía detrás es la que nos trae el problema. Todos los días él los mandaba a llamar y los santificaba haciendo sacrificio a Dios, ¿cierto? Hacía sacrificio a Dios y los santificaba por si quizás habían hecho algo malo delante de Jehová. Y lo vamos a poner acá. Se los voy a leer. Aquí está, Job 1:5. Y acontecía que, habiendo pasado en turno de días del convite o de la fiesta, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía Dios todos los días. ¿Cuál es el problema? Que aquí en esta frase nos muestra un temor a Dios, un terror a Dios. No un temor a Dios en el sentido de aborrecer lo malo necesariamente, aunque probablemente Job en cierta manera sí aborrecía lo malo, pero un temor en el sentido pecaminoso, porque dice: mejor voy a hacer holocaustos y les voy, a parafrasear este texto, ¿cierto? Voy a hacer holocaustos para aplacar la ira de Dios, por si mis hijos han blasfemado o hecho algo, no vaya a ser que Dios se enoje y me los mate. ¿Y qué dice en Primera de Juan? Dice de que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿cierto? Porque el que no ha sido perfeccionado en el amor, ¿cierto?, teme al castigo. Dice, porque en el temor hay castigo, o hay temor al castigo. Nosotros en Dios no hay un temor en el sentido pecaminoso al castigo. Obviamente nosotros sabemos que Dios es un Dios temible, un Dios que castiga la maldad, pero no hay un temor en el sentido de que Dios me va a destruir. Yo, dentro de lo que causa un castigo
o una disciplina de Dios, obviamente, como dice la Escritura, no es causa de gozo, ¿cierto? Y de que hay cierto temor, pero no un temor pecaminoso, en el sentido de que aún en el castigo que Dios me puede atribuir a mí, ¿cierto? Que ese es justo, ¿cierto? Yo sé de que lo va a hacer bajo la gracia, bajo la paternidad, por causa no mía, sino de Jesucristo, que va a tener un propósito redentor. Y un ejemplo de esto es lo que vemos en David cuando Dios le ofrece: yo te voy a castigar por tu pecado, porque es grave. Pero ¿qué prefieres? ¿Que venga esto, que venga esto otro, o que mismo Jehová te castigue con pestilencia? Al pueblo, ¿cierto? Entonces Dios dice, aunque el castigo de Jehová va a ser más terrible que las otras dos opciones, prefiero caer en las manos de Jehová, porque Dios es grande en misericordia, lento para la ira, que se arrepiente del castigo. Y Dios lo hizo así. Y la fe que tuvo, así fue. Porque cuando David vio al ángel de Jehová hiriendo al pueblo, él se postró y dijo: Señor, este pueblo no pecó contra ti, sino que pequé yo. Y Dios ordenó al ángel detener su espada. Lo mismo, esa confianza, esa fe, esa confianza que el castigo de Dios tiene propósito redentor, ¿cierto? Y preferir el castigo de Dios, ¿cierto? Es lo que justamente le trajo la fe que tuvo. Amén. Espero que se haya, ¿cierto?, entendido, ¿cierto?, al punto que voy. Entonces vemos que Job tenía todo lo contrario de ello. Tenía temor, en el sentido pecaminoso. Quería aplacar la ira de Dios porque no tenía este conocimiento profundo de la misericordia y gracia de Dios, lo cual sí lo conoció al final del libro de Job. ¿Amén? Entonces, el temor trajo ¿qué cosa? Consecuencias. Vamos a ver Romanos 8:15. Romanos 8:15. Dice: porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu de servidumbre para estar en temor versus el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Cuando nosotros no tenemos una relación paternal con Dios, que no es que usted diga: Dios es mi papá, me ama, y que lo abrace y que todo eso, y sentirse como un papá humano, sino cuando yo no tengo la fe para entender, como dice el Salmo 103, por ejemplo, de que como el Padre se enternece de los hijos, se enternece Jehová de los que le temen, que es lento para la ira, grande en misericordia, que no para siempre guardará el enojo. Por ejemplo, yo con mi hijo, hay veces que yo lo tengo que, ¿cómo se llama?, disciplinar. Y él sabe que estoy, ¿cómo se llama?, molesto. Pero termina la disciplina y él me dice, papi, y yo estoy ahí. Dígame, hijo, ¿qué quiere? No, que necesito esto que tengo yo. Porque terminó la disciplina y terminó el enojo. Sigo siendo su papá, el que lo ama. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El otro día lo tuve, ¿cómo se llama?, que disciplinar, ¿cierto? Y él estaba, ¿cómo se llama?, llorando. Lloró, ¿cierto? Y me decía: papi, le dije: hijo, venga para acá, hagamos esto que le dije, por lo cual lo había castigado. Haga esto, todo otro, y ahí lo estaba haciendo, paró un rato y entre sus lágrimas me dijo: papito, ¿qué, hijo? Dígame. Le quiero pedir perdón. Sí, hijo, está bien, venga, yo te amo. Y lo abracé y lloró mi hombro, todo lo demás. Yo te amo, hijo, pero esto es incorrecto. Usted no puede hacer esto. Ya, hagamos esto juntos. Ya, ahí lo hicimos juntos. Porque soy papá. La disciplina no va para infundirle miedo a mi hijo, aunque tiene que tener cierto temor, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En el sentido, si hago esto, me van a castigar, ¿cierto? Que es obvio. Pero no es para infundirle terror, miedo, ¿cierto? Que es lo que muchas veces confunde la psicología moderna. Pero así también con Dios, el espíritu de adopción, el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos lleva a entender que Dios se ha comprometido a ser nuestro Padre. De sí mismo ha hecho un pacto en Cristo. Por eso que Jesús habla del Padre, porque eso trajo Él. La posibilidad que Dios sea nuestro Padre, que es el compromiso de Dios.
Porque no son los hijos los que hacen al papá, sino el padre es el que hace a los hijos, el que les da identidad a los hijos. ¿Amén? Y eso involucra la disciplina, muchas veces la corrección, cosas que obviamente no nos gustan, a nadie le gustan, ¿cierto? Obviamente. Pero nos trae esa identidad, el espíritu de adopción, el Espíritu Santo. Pero cuando vivimos en servidumbre, cuando yo lo hago por temor, por miedo, estoy bajo la influencia de un espíritu de servidumbre. Por eso Pablo nos dice, no estamos bajo el espíritu de servidumbre, o no nos ha sido dado espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Sino que ahora tenemos a Dios como Padre. Y usted tiene que entender eso. Si en este estudio o en otros estudios de repente es confrontado por el Espíritu Santo, entonces tengo demonios, tengo esta maldición, me tengo que arrepentir, pero ¿cómo hacer para tanto? Arrepiéntase, arrodíllese, porque es su papá, Dios, que lo está llevando al arrepentimiento, no con el fin de condenarlo, sino con el fin de corregirlo. Para el bien de usted. Dios no gana nada con eso. Amén. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí por hoy. Vamos a continuar el próximo viernes. Amén, amados. Eso. Vamos a orar, ¿cierto? Y voy a tener que terminar el estudio más rápido de lo que tendría porque nos pasamos un poco de la hora. Y obviamente tengo que cumplir también con mi bebecito. Amén, amados. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por tu misericordia, por tu amor. Yo te pido que nos hables, Señor, y que tus palabras penetren en nuestros corazones en lo más profundo. Te ruego, Señor, que empieces a abrir las contaminaciones demoníacas, esas que están más profundas, Señor. Esas que ni siquiera nos imaginamos que están. Muchas veces esos demonios que puede que estén en nuestro corazón y se han hecho parte de nuestro carácter, y muchas veces no los queremos soltar, o no queremos admitir la posibilidad de que podemos estar bajo la influencia demoníaca en muchas maneras de ser, maneras de pensar, y en partes internas de nuestro carácter. Obra, Señor, y llévanos al arrepentimiento, a la humildad para reconocer, a entender que eres nuestro papá, que en ti no tenemos que tener miedo, porque has entregado a tu Hijo Jesucristo. Jesucristo está por nosotros, es el pacto que tú mismo hiciste por nosotros para amarnos. Tú hiciste un pacto para amarnos. No hay garantía más grande que la de la sangre de Jesucristo. Así que ayúdanos, Señor, a volvernos a ti de todo corazón, a ser completamente libres. Yo reprendo toda obra demoníaca de rebelión y de temor, en el nombre de Jesús, pero hoy principalmente de rebelión, que se empiece a manifestar, a salir, a manifestarse como lo que es, como dice que no hay cosa oculta ante tu presencia, Señor, ante la presencia de tu palabra, que se empiece a manifestar como es para que salga. Danos conciencia, abre nuestros ojos y libértanos con tu poder, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.